Qué bueno es el Señor. Doy gracias también a las hermanas que estuvieron en la decoración, que han hecho ese hermoso trabajo en la entrada y aquí atrás. Gracias Daniela, gracias Verónica, y estaba también Betty, que no la veo. Pero bueno, gracias por la dedicación, el esfuerzo, y es también alabanza a Dios. Dios te bendiga por estar en este día tan especial, ¿no? Para nosotros como iglesia, que nos reunimos y sabemos que es por una cuestión de que compartimos el templo con otras 2 iglesias más en este lugar. Es por eso que nos reunimos los días sábados y damos gracias a Dios por un lugar que el Señor nos provee para poder congregarnos, para poder adorar al Señor y celebrar esta semana tan importante, tan significativa para el pueblo de Dios. Y te felicito porque has apartado este tiempo para escuchar palabra de Dios. Creo que durante toda esta semana hemos estado leyendo las Escrituras, orando, el Espíritu Santo nos ha estado ministrando y también hemos estado viviendo procesos, si bien en la oración, en la lectura y todo eso, tenemos una vida en la cual nos relacionamos en un mundo, en una naturaleza caída, donde más que nunca hay confusión a través de esta celebración, ¿no? Se ha desvirtuado tanto el mensaje de la cruz que hoy usted le pregunta a un niño qué es la Pascua. Me comentaba mi esposa, que es docente, de qué es lo que es la Pascua, y es el conejo, son los conejitos de, no sé de dónde sacaron ese error, ¿no? De que son los huevos de los conejitos. Por empezar, como sabe el patrón, no, los conejos no ponen huevos. Sabemos que eso es totalmente falso y a un niño de campo no podés ir con ese cuento. Pero en fin, son cosas que van trayendo distracción y desvirtuando el mensaje, la esencia de esta fecha tan importante que nosotros celebramos. No es lo que comemos lo que contamina, sino lo que sale de nuestro corazón. Podía hablar con ciertas personas porque esta es una semana de oportunidades donde uno puede testificar, donde uno puede hablar, ¿no es cierto?, de esto que a veces las personas tienen esos conceptos errados también de que no se debe comer carne, no se debe prender el televisor y algunas costumbres que durante años han estado trayendo solamente opresión, carga, preocupación y todo lo contrario que fue el mensaje de la cruz, que fue a traernos libertad y una verdadera libertad, hacernos libres del error, libres del engaño, libres de la opresión, de la mentira, de la tristeza, de la amargura. El Señor es todo lo contrario, es vida, es paz, es abundancia, es bendición, es gozo, es paz. Y todo esto son dones que el Señor ha repartido a cada uno de nosotros para que permanezcamos y los desarrollemos y podamos disfrutar de eso hermoso que es el vivir en Cristo Jesús. No en la religión, no en la denominación, sino en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Y algo tan importante que vino a suceder al mundo, que marcó justamente la historia, y sabemos que aún en la ciencia lo utilizan los acontecimientos para marcar una determinada fecha, que es antes de Cristo y después de Cristo. Y creo que eso también se aplica a nosotros. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo y cómo es nuestra vida después de Cristo? Si en la historia, si en los hechos nos marcan que hay un antes y un después, en nuestra vida debería ser así. Un antes y un después. No seguir y permanecer o volver otra vez al error o de donde Dios nos rescató, de donde Dios nos sacó. Qué interesante esto, ¿no? Vemos en la palabra de Dios esta fecha tan significativa,
La palabra que nos compartía la pastora el fin de semana pasado era sobre esta mujer María que derramó ese preciado perfume sobre Jesús. Más allá de que era un acto de agradecimiento por la salvación, porque cuando nosotros recibimos al Señor, y si todavía no lo has hecho, te animamos a que lo puedas hacer para experimentar ese verdadero gozo. Es tanta la alegría, porque estábamos sumidos en la tristeza, en la opresión, pero cuando Cristo vino a nosotros, trajo esa alegría, ese gozo, ese renuevo, que no hay manera que lo podamos pagar, lo podamos ir a comprar al supermercado o a una farmacia. Ese gozo solamente lo puede dar el Señor. Y ese agradecimiento tan profundo le llevó a esta mujer a derramar eso preciado, eso que hablábamos en las casas de luz, ¿no? Que muy bien podría ser su herencia, porque las mujeres en ese entonces no tenían los recursos económicos, sino que ellas tenían en vestidos, en alhajas, y ella tenía este perfume. Esto que simbolizaba y significaba el año de un año de trabajo. Imagínese lo que usted gana por un año, derramarlo sobre una persona. Pero no era cualquier persona, era Jesús. Y que no solamente lo estaba haciendo en agradecimiento, sino que estaba haciendo un acto profético de lo que Jesús iba a pasar, iba a acontecer en esa semana. Y conocemos la historia que Jesús el domingo anterior a esta semana tuvo esa entrada triunfal, ¿no?, a Jerusalén, sentado en un pollino, una entrada gloriosa, una entrada donde también se estaba marcando un tiempo para Jerusalén, y Jesús venía sentado en ese pollino y la gente adoraba, entregaba, ponía sus vestiduras, las palmas, y todo esto que era tan simbólico. Y el pueblo pudo reconocer que Él era el Rey que había de venir. Hosana al que viene. Hosana, hosana al Rey. Que quizás después aquellos mismos que cantaban hosana al Rey fueron los que dijeron crucificale. Y qué tremendo esto, que a veces a nosotros también en un momento adoramos a Dios, pero en los momentos de dificultad también le negamos. Pero gloria a Dios, porque Él ha hecho todas las cosas nuevas. Tenemos un Dios de nuevas oportunidades, donde nos invita a venir a esta mesa servida y te dice: vení, ¿cómo estás? Lo importante es que rindas tu corazón, reconozcas tus pecados, me aceptes como tu Señor y Salvador, y todo lo demás va a ser cambiado y transformado por el poder que vive y sigue actuando en cada uno de nosotros. ¿Lo cree usted que puede haber un cambio? ¿Que tenemos un Dios de nuevas oportunidades? Amén, gloria a Dios. Esa es nuestra fe, eso es lo que creemos. Y vemos en la historia que después Jesús aparentemente se fue, no, exactamente no lo especifica, pero camino a Betania o a Betania, el día lunes, el de regreso de nuevo a Jerusalén, dicen las Escrituras, que se encontró con una higuera. ¿Y qué sucedió en esa higuera frondosa? No habían higos, no había fruto, y la maldijo. Siguió camino a Jerusalén, allí tuvo algunas discusiones con algunos fariseos, hizo milagros, sanidades, predicó la palabra, pero sabía que esa semana era una semana difícil, era una semana complicada, era una semana donde sabía que el tiempo del cumplimiento de lo que estaba escrito se iba a llevar a cabo. Pero tenía que llevar adelante este mensaje y las últimas palabras. Sabemos que las últimas palabras de una persona cuando sabe que sus días han llegado
es poder dejar las cosas en orden, es poder transmitir el mensaje, poder dejar los mejores consejos, y esto es lo que Jesús hizo. Dejar las enseñanzas a través de la palabra de poder que Él daba a las personas y les predicaba. Y eso es lo que hizo Él en Jerusalén el lunes. El martes, según los hechos cronológicos que sucedieron, se dirigió nuevamente a Betania, a prepararse para un tiempo con sus discípulos, a preparar justamente lo que era el tiempo especial con los más íntimos, sus discípulos. Cuando iba de regreso, se encuentran con que la higuera que había pasado el día lunes estaba seca. Detalles que nos simbolizan la higuera como el pueblo de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. La higuera era esa vid que él esperaba que hubiese algún fruto de esos 3 años de predicación, de ministración, de sanidades y de milagros, y no había absolutamente nada. Al pasar de regreso, estaba seca. Que el Señor nos ayude a ir hilando todo esto en nuestro corazón. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está hablando? Que el Señor nos ha puesto en una buena tierra, nos ha hablado en la palabra de Dios, que nos ha puesto en una viña fértil para que llevemos muchos frutos. Si hay algo en tu vida que está deteniendo ese crecimiento, si hay algo que tenés que renunciar, este es el momento para pedirle las fuerzas al Señor para que no te pase lo de la higuera, sino que puedas decir: Señor, dame una oportunidad, dame un año más, Señor, y te pido llevar abundantes frutos para tu reino. ¿Cuántos quieren llevar más frutos? Yo quiero más. Yo no me conformo con lo que tenemos, no es ambicioso, sino ser hacedores de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El día miércoles, ya instalado en Betania, allí vemos este hecho que justamente hablamos el domingo pasado, donde esta mujer María ungía a Jesús y estaba preparando su cuerpo. Pero a su vez también dicen las Escrituras que dio el mensaje escatológico más importante sobre los últimos tiempos, cómo sería antes de su regreso. Todo eso lo podemos ver allí en Mateo 24. Ya voy a dar las citas. Esto es solamente para que usted vaya entrando en el contexto de estos días previos. Cada uno de estos tiene una profundidad enorme. Cada uno de estos días tiene un simbolismo y un significado muy profundo que no alcanzaría ahora la hora para poder explicarlo y desarrollarlo. Tan solo estoy haciendo un resumen de los días previos, lo que pasaba en esa última semana. Lo difícil que fue cada paso, cada enseñanza y el mensaje que tenía que dar, porque dice que se juntó con unos prosélitos que hablaban griego, ¿no? Y él transmitía lo que iba a suceder durante esa semana, cómo iba a ser el desenlace. Sabemos que el preparar la Pascua judía no era algo que se podía salir el mismo jueves, ir al supermercado, comprar las 3 o 4 cosas que me hacen falta, sino que según la tradición judía debían preparar el lugar. No era que decimos, bueno, ponemos el tablón, ponemos las sillas y ya estamos, ya pedimos unas empanadas, unas pizzas y ya está. No, sino que tenían que mirar celosamente de que no hubiese levadura en la casa, tenía que estar completamente limpio de cualquier contaminación. Y aún sus vidas, el sacrificio, el cordero, lo que iban a comer, tenían que pasar por un riguroso examen. No podía ser cualquier cordero, no podía ser defectuoso. Y tener todos los elementos necesarios para celebrar lo que la tradición exigía. No podían decir, uy, Jesús se nos olvidó
este ingrediente, porque sabemos que cada ingrediente que hay en la mesa también tiene un significado. Lo que era el pan sin levadura, que representaba que tuvieron que comer el pan el pueblo al salir de Egipto, ¿no? Que no tenían tiempo para que leudara, sino que eran panes sin levaduras. Después tenían la manzana con canela, que representa el barro, que tenían que tener, que era como tenían que cocinar el ladrillo y trabajar la tierra, ¿no? Eso es lo que representaba. El agua con la sal. ¿Se recuerdan que en un momento nosotros lo hicimos también? Que eran las lágrimas del pueblo, las hierbas amargas, el dolor, el sufrimiento. Y todo esto, este simbolismo que había en la mesa tenía que estar presente, porque Jesús vino a cumplir la ley, no la vino a cancelar o a pasar por alto, sino que la vino a cumplir, a no hacer trampa. Y esto es lo que el Señor está haciendo, preparándose. Y llega este día, llegamos al día jueves, ¿no? Al día tan importante donde el lugar, el aposento alto ya estaba preparado. Él se reúne con sus discípulos para pasar ese momento que Él declare, dice: cuánto he anhelado estar con ustedes, o sea, solas, con los más íntimos, con los que fueron escogidos, para encomendar esto que el Padre me ha encomendado a mí. Fíjense que no era una reunión más, era algo tan importante, tan significativo, que debían prestar suma atención. Había un clima también, si podemos decirlo así, de tensión, porque supongo que el trato de Jesús con Judas, al tener que pedir, hiciera lo que tenía que hacer al retirarse de ese lugar, para poder desarrollar una administración, supongo, o una reunión en libertad. Es difícil el momento, pero cuando Jesús está presente, el Señor cambia la atmósfera, el Señor cambia esa situación y les empieza a decir: estamos acá en la comunión, estamos reunidos para compartir como hermanos, estamos en la Eucaristía, como se dice también, de la Santa Mesa, en la Santa Cena, para que este símbolo del pan, que era muy similar a esto, redondo, de unos 15 centímetros aproximadamente, sin levadura, como decíamos, algo que podía adquirir tanto pobres como ricos. Era algo que podían elaborarlo en la casa o poder adquirirlo en el mercado. Nos está hablando que el Señor está haciendo y está llamando, incluyéndonos a todos. A todos está invitando a la mesa, a que puedan participar ni más ni menos que de su cuerpo. Y lo otro, tan importante, el vino. Era considerado justamente una bebida de Dios, porque en ese entonces sabían que el agua estaba contaminada. Entonces era preferentemente a veces tomar el vino. Pablo enseña que al comer el pan y al beber la copa estamos en plena comunión mutua con la sangre y el cuerpo de Cristo. Al juntarnos afirmamos la unidad esencial justamente como cuerpo, como ese organismo vivo que es la iglesia, que cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo, su iglesia. Qué hermoso es que el Señor nos haga parte y nos diga: mira, vos tenés una función de este cuerpo, vos sos parte del cuerpo funcional
que es la iglesia que está para servir a la comunidad, para servir donde el Señor te ha puesto. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque el Señor nos ha escogido, nos ha hecho parte de este cuerpo? El pueblo sabía muy claramente que estaban bajo el viejo pacto, por decirlo, porque Jesús dijo: yo vengo a darles, a enseñarles que yo soy el nuevo pacto en mi sangre. Pero debía enseñarles a ellos que la tradición, que lo que hasta ese momento era la ley, que ellos estaban bajo la ley de Moisés, ¿no? Que había derramado de ese cordero en el altar, que simboliza la presencia de Dios, y había sido derramado, la mitad había sido derramada en ese altar y la otra mitad había sido derramada esa sangre sobre el pueblo de Israel. Ahora ya no era más esa sangre derramada solamente sobre un pueblo, sobre unos escogidos, sino que era derramada por todos. Nos alcanzaba a todo el mundo. Fíjense que estaba limitado ese pacto, pero como decíamos al principio, los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo escogido de Dios, que los había escogido para que fueran reyes, sacerdotes, no pudieron cumplir con el pacto. Por eso dijo: esto no puede seguir, sino que esto se tiene que ampliar. Hay muchos que necesitan ser salvados. Hay muchos que necesitan de esta sangre preciosa. Amén. Y dice en Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Por eso es necesario entendamos cada palabra y cada momento que Jesús les enseñó a sus discípulos. Les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahí está, no está especificando una población, una nación, sino que está incluyendo a todo el mundo. Por eso es que Jesús es la persona, como dicen en este tiempo, la persona más inclusiva. La persona que le está diciendo a todos: vengan tal como están. Hay requisitos, hay pasos que hay que dar de fe, pero ¿saben qué? Yo voy a morir por todos ustedes, por cada uno de ustedes. Y es esa sangre la que a nosotros nos ha alcanzado en esta hora. Esa sangre preciosa es la que nos sana, nos limpia de toda condenación y de todo pecado. Por eso podemos decir que esto es un acto de conmemoración. Acto de conmemoración. Lucas 22, 19 dice: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cada vez que realizamos la Santa Cena, estamos haciéndolo en memoria de Él, pero también estamos participando de los sufrimientos que Jesús padeció por cada uno de nosotros. También es un acto de comunión, es donde Él invita a todos a venir a la mesa. Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Eso es importantísimo, que podamos entender el poder de la sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Porque el pecado te acusa, el pecado te quita la vista, te enceguece, te quita la paz y la comunión primeramente con el Padre
y luego con tus hermanos en la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y entender que cuando nosotros renegamos contra Dios, cuando renegamos contra la iglesia, cuando renegamos con nuestro hermano, estamos renegando contra la sangre de Jesucristo. Es muy serio. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a través de esa sangre es la que nos conecta y por eso es que nos llamamos hermanos. Porque tenemos la misma sangre de Jesucristo, el mismo ADN, la misma esencia, corre por nuestro espíritu. No es hermano porque, como nos decimos en el trabajo, ¿qué haces, hermano? O un amigo. Tenemos un ADN, tenemos una esencia espiritual del Creador que corre por dentro de nosotros. Dale ese aplauso al Señor. Por eso es el condicionante. Pero si andamos en la luz, ¿en qué luz? En lo que a mí me parece, cómo se tiene que servir, cómo se tiene que hablar o lo que tengo que aprender o cómo es lo que a mí me parece, tomo esto de la palabra y esto no me conviene, sino que es a la luz de su palabra, de su presencia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el camino que Jesús nos marca es angosto. No es una autopista, no es una avenida. Y a Josué se lo dijo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. O sea, no hay mucho margen de desplazamiento, sino que debemos permanecer centrados. Y nuestro eje central es el llamado que Dios ha hecho a tu vida. ¿Estás trabajando, estás enfocado en ese llamado que Dios ha hecho a tu vida? ¿O estás un poquito tirando a la izquierda o a la derecha? Por esto también podemos decir que es un acto de convenio, que Jesús lo caracterizó como el nuevo pacto en su sangre. Juan 6:53 dice, Juan capítulo 6, verso 53. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es mi verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es clave en este tiempo. Permanecer. Permanecer. Hoy vemos la falta de compromiso, la falta de santidad, donde todo el mundo nos dice que todo es relativo y que todo va cambiando, que todo se va transformando. Y la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos está diciendo claramente de permanecer en la doctrina, de permanecer en su palabra, de permanecer en su presencia, de permanecer en la comunión con la iglesia, la comunión con el Padre. Y esto no se puede negociar. No, es que yo lo voy manejando, usted sabe, yo tengo mi manera de servir a Dios, yo tengo mis formas, mis tiempos. Yo creo que haciendo esto y aquello, yo compenso lo que dice la palabra. No. El Señor no nos mandó a compensar nada. El Señor nos mandó a obedecer su palabra. No son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos que Dios le instruyó al pueblo.
Y los 10 mandamientos no quedaron sin efecto. Dijo, yo vengo a cumplirlos, dijo Jesús. El Señor nos ayude a tener claro y no, que nada nos distraiga, que nada nos aleje y nos haga enfriar, porque la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, lo esencial esto de participar del pan y del vino, de lo que vos no estás acá por casualidad. No estás acá porque hoy era feriado, bueno, hay poco movimiento, voy a la iglesia. No, hay un propósito y eso estaba escrito en el cielo para que participara y vengas y te sentés a la mesa y recibas el cuerpo, la sangre de Jesucristo que fue derramada para perdón de todos tus pecados. El Señor nos ayude a permanecer en este tiempo, en la oración, a permanecer en la lectura, a permanecer en el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Esto tenemos que tener claro para que nada te distraiga y te desenfoque. ¿Qué es lo que el Señor te ha llamado a hacer? Y si todavía no lo sabes, todavía estás en duda, todavía lo tenés borroso, es momento que pidas al Espíritu Santo, como hizo Salomón, sabiduría. Y dice que Él te la va a dar abundantemente. Y Él te va a revelar cuál es el camino, la verdad y la vida. Pero solamente está cuando doblamos nuestras rodillas y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No está en el libro de John MacArthur, no está en las 7 maneras de alcanzar la bendición de Dios o en las 12 maneras. Está en su palabra, está en su presencia. Tu verdadero llamado y propósito. Es un acto de esperanza también lo que hizo Jesús. No solamente de reflexión, de varias opciones que te da, sino que es un acto de esperanza para cada uno de nosotros, los que permanecemos fieles, los que permanecen en su palabra, los que doblan sus rodillas, los que confían en Él, no serán avergonzados. Nunca vas a ser avergonzado, aunque pueda que en el trabajo se burlen, en la escuela se burlen, pero el Señor es quien te defiende. Vas a ver la victoria, vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida cuando pones en primer lugar al Señor. Él es el que te va a defender. Por eso es que el Señor nos dice que ustedes no reaccionen, ustedes no accionen, no tienen que cometer venganza, sino nos está diciendo permanecer. Y vamos a ver la gloria del Señor. Si no desfallecemos, si no nos cansamos, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Colosenses 1:20. Él espera ese momento de compartir también la mesa con cada uno de nosotros. Les dijo a sus discípulos, no voy a beber más de este vino hasta el momento en que nuevamente me reúna con ustedes. Mirá que lo podemos decir como un ayuno que el Señor está haciendo, de abstenerse de tomar del mejor vino, porque Él hace el mejor vino. Y esa es la esperanza también de probar un buen vino, a pesar de que vivimos en Mendoza, del mejor vino allí en las bodas del Cordero. Dice Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay otro camino para hacer la voluntad del Padre. No hay otro camino alternativo o una vía donde no tengamos que pagar un precio. El miércoles enseñábamos esto, que el hecho de que la salvación sea gratuita no significa que alguien ya no haya pagado un precio por esa salvación. Jesús pagó el precio más alto por cada uno de nosotros,
para que hoy tengamos libertad, sanidad, restauración, bendición y todas las cosas que están preparadas para aquellos que le aman y le temen. Esta es la esperanza viva. Él nos ha reconciliado, Él es el único camino para poder arrepentirnos y poder tener esa comunicación con el Padre. Porque estábamos, como dice Romanos, muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos ayude. Solamente he escogido estos versículos, estas citas, para entender el camino que hizo Jesús, no solamente por sus discípulos, por su pueblo amado Israel, sino también cada uno de nosotros, los gentiles. Que acá en lo que es la palabra dice que este evangelio será predicado en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos decir que nosotros en Argentina estamos casi en lo último de la tierra. Somos testigos fiel del poder transformador de su palabra. Que los que estamos aquí, la mayoría han recibido un milagro, han recibido y en su espíritu la confirmación de que lo que estamos creyendo y lo que estamos haciendo es verdadero. Que no es religión, es relación con el Padre. Esto es lo que estamos aquí reunidos. Relación como hermanos, pero también relación con nuestro Padre. Relación a través de su único Hijo, Jesucristo. Es el que nos permite llegar delante de su presencia con nuestra alabanza y adoración. Mateo 26, versículo 29, ya estoy finalizando. Son las promesas que te decía recién. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Apocalipsis 19:9 dice: el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a las cenas de las bodas del Cordero, y añadió, estas son palabras verdaderas Estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. No viene de ningún motivador, de ninguno que te quiere persuadir, que ninguno te quiere convencer, de ningún vendedor. Estas son palabras verdaderas que nos están diciendo que somos dichosos, que somos bienaventurados, que somos más que bendecidos. El haber sido invitados y principalmente que usted haya aceptado, porque Él dice que está a la puerta y llama, y usted ha recibido, ha aceptado ese llamado y le ha dicho al Señor, Señor, entra a mi vida, te necesito en mi corazón. Y esto es lo más importante en este día. Dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer y que tenga que pasar por el proceso doloroso, porque Jesús no le fue fácil. Sabemos lo que pasó en Getsemaní. Sabemos que dijo, Señor, si es posible pasar por esta copa o esta etapa o este proceso, pero hágase tu voluntad. Y muchas veces cuando el Señor nos tiene en ese proceso, en esa moledora que sentimos que somos quebrantados y queremos abandonar y queremos dejar, el Señor te recuerda que por su sangre vas a vencer, que por su sangre preciosa Él te va a redimir y te va a limpiar de toda condenación y de todo pecado, y que no hay imposibles en Él. Solamente a través de su sangre es que tenemos, como decíamos recién, la reconciliación. ¿Cómo terminó la cena? Con sus discípulos cantando un himno, cantando y adorando. Pero qué difícil es adorar cuando estamos en las pruebas. Qué difícil es adorar a Dios cuando estamos siendo procesados y machacados, cuando estamos pasando un quebrantamiento de salud,
y no podemos arrodillarnos porque nos duelen las rodillas, por la cadera, por la cintura, por la cervical, por lo que sea. Qué difícil. Pero el Señor lo que quiere que nos humillemos, nos rindamos, es en nuestro corazón. Jesús, lo más valioso que tomó de la mujer que derramó de ese perfume, no fue el perfume en sí, si bien era muy importante, muy significativo, pero fue el corazón de ella. La ofrenda de la viuda no fue la ofrenda en sí, fue el corazón que entregó todo lo que tenía. Que nosotros en esta noche realmente podamos poner nuestro corazón delante de la presencia del Señor y clarificar y transparentarnos de una vez por todas y no darle más lugar al diablo en tu vida para que siga haciendo estragos, para que siga diciéndote que no podés, que sos un fracasado, que ya a esta altura vos tendrías que estar haciendo esto y aquello y mira dónde estás. Este es el tiempo oportuno para la reconciliación. Por eso estás acá, por eso está esta mesa servida, para que vengas y seas parte del cuerpo y de la sangre de Jesús. Qué difícil adorar en el momento de la prueba y la dificultad. Pero vamos a adorar. Te invito a que te pongas de pie. Sabemos que Judas ya se había retirado, ya se había ido a planificar cómo iba a pactar la entrega de Jesús. Juan, muy entristecido por lo que estaba por acontecer y por todo lo que Jesús les había dicho, conociendo el temperamento y el corazón de Juan, tampoco tiene que haber estado con las mejores ganas de adorar. Pedro, con la palabra retumbando en su mente de que lo iba a negar 3 veces. O sea, un momento difícil, un momento de pruebas. Como quizás hay pensamientos y cosas que puedan estar pasando en tu corazón, con la diferencia de que tenés la ventaja de la sangre de Jesús derramada en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Dice que si confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué seguir llevando esa mochila de pecado, esa mochila de condenación, esa pesada carga sobre tus espaldas que no te permite desarrollar todo lo que Dios tiene para tu vida? Primera de Juan 1, 7, 9 dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 9:14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Preguntas que me vinieron, que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué sería de nosotros
si Jesús no hubiese muerto en nuestro lugar? ¿Dónde pensás que vos estarías? ¿O dónde estaríamos? ¿Sería lo mismo tu vida, tu familia, tu matrimonio? ¿Cómo podés agradecer este sacrificio en la cruz? ¿Has pensado dejarlo todo y volver a tu vieja manera de vivir, sabiendo lo que Cristo padeció y sufrió? ¿Crees importante seguir sus mandamientos y su palabra y el mensaje que nos encomendó en la gran comisión de ir y hacer discípulos? ¿Crees realmente importante obedecer su palabra? ¿Se puede llevar una vida sin una relación, una comunicación con nuestro Padre? ¿Podemos llevar una vida egocéntrica y basado en los pensamientos y en los ideales nuestros? Que el Señor nos ayude. Lucas 22:31. Y acá quiero que pongas tu nombre. Dice Lucas 22:31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Para eso el Señor te ha llamado. Ponga su nombre ahí. Rebeca, Rebeca. Matías, Matías. Damián. Dante. Él ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Dante, por ti, Matías, por ti, Damián, Lucas, Carlitos, Julián, Claudio. Pero yo he rogado en oración por ti, te dice el Señor, para que tu fe no falle. Para cuando te arrepientas y vuelva a mí, fortalezcas a tus hermanos. Tu vida, después del proceso, después de lo que puedas estar pasando, el Señor te va a llevar a fortalecer a tus hermanos. Vemos cómo Pedro se levantó, fue el pilar de la iglesia. Fue el que se levantó y predicó con poder, lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que el Señor me llevaba a orar por cada uno de ustedes. Que el Señor nos ha llamado para fortalecer a nuestro hermano. No para pedir solamente que Dios me bendiga, me sane y me restaure, sino para que puedas fortalecer a tu hermano. Para que puedas creer y rendir tu vida plenamente a Cristo. Incline sus ojos, incline su rostro. Si quiere doblar sus rodillas, levantar sus brazos, lo que sea. Pero es importante reconocer nuestros pecados, como dice su palabra. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este día. Sea la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esa sangre que derramaste en la cruz, porque a través de ella tenemos perdón y podemos entrar a tu presencia con libertad. No tenemos temor ni ningún impedimento, porque a través de ella me diste poder para poder vencer toda mentira y toda artimaña del enemigo sobre mi vida. Señor Jesús, hoy cubro con tu preciosa sangre mi casa, mi vida y mi familia, y declaro la libertad, la restauración y la sanidad sobre cada uno de nosotros. Tu palabra dice: y la sangre nos será por señal en las casas donde nosotros estemos.
y veré la sangre y pasaré de nosotros, y no habrá en nosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Padre, gracias por la efectividad que hay en tu sangre, porque en ella encontramos protección, vida y poder sobre toda enfermedad, sobre toda plaga y mortandad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra de corrección, de ánimo, de fortaleza, de esperanza. Señor, que en el proceso que se encuentre mi hermano y mi hermana, como oraste por Pedro, Señor, tú vas a dar las fuerzas, tú los vas a fortalecer, van a salir victoriosos, van a ser, Señor, instrumentos poderosos en tus manos en esta generación. Señor, que todo pensamiento de abandono, todo pensamiento de desertar en la fe, de abandonarlo, cancelamos en el nombre de Jesús. Y tomamos tu palabra que es fiel y verdadera. Nos aferramos a ella, Señor, para poder permanecer firmes hasta el día que tú nos llames o vengas por nosotros. Gracias por este día de salvación y gracias por invitarnos a esta mesa, la mesa de la comunión, la mesa, Señor, que tú has preparado hoy aquí en la tierra, con la esperanza de un día, Señor, estar sentados en esas bodas del Cordero. Señor, donde estará gente de todo pueblo, toda lengua y nación, adorando y bendiciendo tu nombre por la salvación. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esa sangre. Gracias por venir al mundo a salvar lo que estaba perdido. Gracias, Señor, por morir y derramar tu sangre, Señor. Pero también resucitar por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Adoramos, adore al Señor. No se distraiga. Estamos por pasar a participar de esta mesa. Y es importante de que no se distraiga con nada, sino que ponga atención y medite en su corazón. Si hay algo que pueda haber, alguna raíz de amargura, enojo con tu hermano. Y mientras adoramos es el momento de que pidas perdón. Como pastor pido perdón si ha habido alguna palabra, algún gesto, algo que pueda haber ofendido tu vida. Pido perdón en el nombre de Jesús, delante del Señor.